Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a tener dos invitados en el estudio. En la primera parte del programa estaremos conversando con Vicente Bello, quien es el coordinador electoral de la Mesa de la Unidad Democrática. En la segunda parte lo haremos con Jesús Faría, quien es diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. El día de ayer, como ustedes saben, pues el Consejo Nacional Electoral acordó que las elecciones para la renovación de la Asamblea Nacional van a realizarse el día 6 de diciembre. Así que desde entonces, bueno, desde ayer ya hay esa fecha. Es una fecha que incluso ya se había anunciado extraoficialmente por parte de varios sectores. Y bueno, solo queda entonces pues que se realicen las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela este próximo domingo. Por cierto, le vamos a estar dando cobertura a esas elecciones. Y una vez que se realicen estas primarias, pues evidentemente ya queda servida la mesa para que el país entre ya en la precampaña electoral, porque la campaña electoral como tal no arranca sino el día 13 de noviembre, hasta los últimos 2 o 3 días, o los primeros días de diciembre, con miras pues a cumplir este requisito para la realización de las elecciones. Ya está con nosotros Vicente Bello, a quien saludamos. ¿Cómo está, Vicente? Gracias por llegar. No, muchas gracias por esta invitación. Siempre, digamos, es el momento, son las noticias de este momento y muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad de hablar de estos temas tan actuales. Gracias a ti por venir. Bueno, ¿cómo toman ustedes desde la Mesa de la Unidad Democrática esta fecha? ¿Les parece la fecha adecuada? Sí, aquí lo principal era tener la fecha y tener la certidumbre de la realización de las elecciones. Nosotros, por distintas vías, partidos políticos, representantes, personalidades de la oposición, incluso vinculados al gobierno, como José Vicente Rangel, secretarios generales de organismos internacionales de UNASUR, OEA, es decir, todos estaban pendientes de la precisión de esta fecha, porque naturalmente este retraso había generado muchísimos rumores y estamos en una situación en Venezuela en que por cualquier, digamos, omisión de información, por llamarlo de alguna manera, se genera una cantidad de rumores. Me gustaría preguntarte con respecto a los lapsos, desde el punto de vista de la ley electoral vigente, ¿había un retardo por parte del Consejo Nacional Electoral? ¿Estaba en mora el CNE? No, formalmente desde el punto de vista de lo establecido legalmente, sea por la Constitución Nacional o sea por la Ley de Procesos Electorales, pues no había establecido no se había consumado ningún retraso, porque formalmente es discreción del Consejo Nacional Electoral fijar la fecha de las elecciones, y lo que sí está establecido en la Constitución Nacional es que en la primera semana hábil, los primeros días hábiles del mes de enero, en este caso de 2016, debía instalarse la nueva Asamblea Nacional. El 5 de enero. El 5 de enero. Que es lo tradicional ya. Sí, que así está establecido exactamente en la Constitución. Debe instalarse la nueva Asamblea Nacional y por lo tanto había toda esta incertidumbre creada. Pues, ¿no? Ahora, ya establecida la fecha, el resto de los lapsos anunciados caen dentro de lo tradicional. Pues nosotros esperábamos efectivamente, como se fijó, que las postulaciones se iniciasen en la primera semana de septiembre, no de agosto. De agosto. Perdón, de agosto. El 3 de agosto como fue establecido la primera semana, y esos son los lapsos tan suficientes para la realización de las elecciones, la organización de todo el proceso, la realización de las auditorías, etcétera. Sí nos preocupa que este tiempo se acorta muchísimo para la posibilidad de que venga realmente una misión de observación internacional, lo cual a nosotros nos preocupa bastante, y hemos estado haciendo el mayor número de diligencias para esa. Ya se anunció que sería UNASUR la que asumiría esta observación, más que observación, este acompañamiento electoral. Bueno, la declaración de Lucena, ya una vez leída con cuidado el texto, no es tan clara en esa materia, ¿no? Ella dijo, sí, invitan a UNASUR a que acompañe todo el proceso. Todo el proceso se inicia con la postulación de candidatos y sobre todo, que a nosotros nos preocupa bastante, el lapso de la campaña electoral, porque es un tema que nosotros consideramos. ¿Les parece una campaña electoral corta? ¿Les parece que debería ser más amplia?
La No, campaña electoral formal, porque formal como formalmente dura 2 semanas, ¿no? Sí, sí, así es. Estamos hablando de 21, 22 días. 22 días. Ajá, exactamente. Casi Entonces, 3 semanas, sí, 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 3 exactamente. semanas. Ese es 3 semanas. bueno, ese es el tiempo. Mucho más allá no existe para unas elecciones de A ustedes les preocupa realmente es la precampaña. la precampaña, y sobre todo lo que más nos preocupa es la discrecionalidad del Consejo Nacional Electoral sobre algunas materias y el uso de los recursos del Estado en campaña electoral. Así, ayer pudimos observar que después que la presidenta del Consejo Nacional Electoral dio la fecha, pues hubo una cadena larguísima del presidente de la República con los candidatos del PSV, y esos son los temas para los cuales nosotros estamos convencidos de que se necesita una misión de observación que precisamente pueda vigilar y observar que se respeten todas las leyes. Todas las leyes que están establecidas sobre toda esta materia, y eso es bien importante. Eso necesita, por ejemplo, que esté aquí una misión de especialistas en medios de comunicación que estén con suficiente tiempo para hacer ese seguimiento. Aquí necesariamente es necesario contratar una empresa especializada que pueda hacerle seguimiento a todos esos tiempos. Pues como sabemos, eso es bastante meticuloso y riguroso. Bueno, la medición de cuántas veces aparecen en el tiempo, pues en distintas emisoras de radio, en canales de televisión, los distintos programas, la separación de lo que son programas de opinión donde se realizan entrevistas que no tienen ninguna limitación, pero sí espacios públicos en los cuales se incorporan piezas publicitarias directamente para la promoción de candidatos. Esos son temas a los cuales es necesario Hay atender. un problema que pudiera tener la MUD y tiene que ver con la paridad, con la representación de jóvenes y mujeres. El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene en apariencia resuelto ese problema porque así lo estableció en el reglamento para las elecciones primarias. No ha habido todavía un pronunciamiento formal del Consejo Nacional Electoral en esta materia. Eso puede afectar el anuncio que la MUD piensa hacer en estos días de los candidatos, ¿no? Porque si hay una norma al respecto, quizás muchos de los candidatos que son anunciados por consenso tendrán que ceder el puesto como en el autobús a alguna dama. Para nosotros, en primer lugar, desde el punto de vista formal, eso no nos preocupa, pues, porque en las candidaturas que se están analizando en este momento en el seno de la MUD y de las organizaciones políticas hay bastantes mujeres. Lideresas pues, de oposición que han tenido un alto perfil en todos estos procesos políticos de los últimos años, y luego de que... Igual que el PSUV o más o menos. Probablemente, digamos, nosotros todavía no podemos analizar desde el punto de vista cuantitativo cómo está eso, pero sí hay bastantes, muchas y conocidas. Eso por una parte. Por otra parte, por otro lado, el Consejo Nacional Electoral no puede ir en la reglamentación mucho más allá de la ley. Y la ley no establece ninguna cuota específica. Lo que existe es un exhorto, el cual va a ser respetado. Porque esta ley fue aprobada en el 2009, cuando existió una mayoría absoluta del PSV en la Asamblea Nacional, y en ese momento hubo la proposición del Consejo Nacional Electoral de que se incorporara una cuota. En ese momento era Cilia Flores, presidenta de la Asamblea Nacional, y esa solicitud del CNE no fue tomada en cuenta. Entonces, allí en ese momento no existió la voluntad del PSV, un momento que pudo haber incorporado una tasa cuantitativa específica. No se hizo, que del exhorto, los candidatos se está trabajando, que hay muchas mujeres de la oposición que van a ser candidatas a diputadas. ¿Ustedes le atribuyen a la huelga de hambre de Leopoldo López y otros presos el hecho de que el CNE haya fijado la fecha, el día de ayer? Indudablemente esa fue una presión muy significativa, eso tuvo una repercusión nacional e internacional muy importante, y naturalmente debe haber influido en algo. Estaba atrasado el Consejo Nacional Electoral, digamos, en comparación, no por lo establecido legalmente, sino como son los usos y las necesidades de información para preparar todo este proceso. Quiero recordar que en el año 2010 se hizo con 11 meses de antelación la fecha y cuáles eran las circunscripciones electorales. Hasta este momento la fecha la tuvimos ayer. Hoy no estamos seguros de cuáles todavía formalmente de cuáles son las circunscripciones electorales. Sin embargo, Tibisay Lucena habló de algo al respecto, dijo que no estaban planteados, bueno, palabras más, palabras menos, ¿sí?, que no se van a modificar las circunscripciones electorales, aunque se aumentó el número de parlamentarios en 2. Así es, sí, exactamente. Dijo que no se iban a modificar las circunscripciones, pero por ejemplo, se ha modificado la cantidad de diputados a elegir por circunscripciones. Bueno, sí, eso es un cambio. Sí, es un cambio no que... No es tan sustancial como un cambio de circuito, pero es evidentemente un cambio, y cantidades de diputados, porque se van a elegir 167 en lugar de 165. Entonces, por ejemplo, nosotros realizamos el reclamo formal ante el Consejo Nacional Electoral por escrito, que de acuerdo a las cifras que están en la página web del INE,
el estado Amazonas debía incrementarse en un diputado. Así no lo estableció el INE en la cifra, sino fue incrementado en el estado Aragua, que en opinión nuestra no le correspondía. Entonces, estas situaciones, digamos, son modificaciones en la cantidad de diputados que son muy sensibles. Tenemos que hacer una pausa, Vicente, y al retorno seguiremos conversando sobre algunos temas. Por ejemplo, con respecto a lo que denunció la presidenta del CNE, una campaña de desprestigio, de descrédito contra el Consejo Nacional Electoral. Ya venimos con Vicente Bello, representante de la MUD ante el CNE.